Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablarles de un tema que será bastante interesante. Ustedes saben muy bien que se han conocido posturas o análisis afirmando que el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales pues no ha tenido un solo trino positivo desde que llegó a la Casa de Nariño. Contarlos todos realmente sería bastante complejo porque ustedes saben perfectamente que la mejor tribuna del mandatario para comunicarse con los colombianos es esa cuenta en X. Lo cierto es que lo que ha pasado en los últimos días, a raíz de la marcha del 21 de abril, es que el presidente ha lanzado algunos escritos pues, que han dejado pensando a muchos colombianos, incluso personas cercanas al gobierno. Pero lo que haremos hoy no será hablar de política, sino intentar esclarecer, no sé, y por eso le doy la bienvenida a nuestra invitada Rita Karanauskas. Es que siempre el apellido Rita me toca mirarlo para no equivocarme. Bienvenida a Semana. Hola Diego, gracias. Pues es un gusto que esté con nosotros. Y entonces, Rita, acá podemos hablar de que revisaremos la mente del presidente Petro. ¿Es adecuado decirlo así? Sí, un poquito. Hay un sistema muy interesante con el cual yo trabajo que se llama la metodología SCAN, que en inglés significa Scientific Content Analysis. Lo usan en el FBI y lo usan en Israel para el análisis de contenidos. Es súper interesante porque es científico y nos habla mucho de la personalidad de una persona y también si la persona está usando una estrategia. Habla de un montón de cosas el SCAN. ¿Y en qué consiste esta metodología ASCAN? SCAN. SCAN. S-C-A-N. SCAN. Es bien interesante porque, como dije antes, es el análisis del contenido y se basa en tres cosas específicas, y es que las palabras no vienen de un vacío, todas las palabras que nosotros decimos vienen del cerebro y de ya construcciones cerebrales que tenemos. O sea, eso de decir me equivoqué no existe. La segunda base del SCAN es que siempre lo contamos todo, aunque no lo decimos todo, no lo verbalizamos. Y de eso voy a hablar mucho en los trinos. Y lo tercero es que en un análisis nunca se puede ni sumar ni quitar palabras. Es lo que es y no hacemos suposiciones de absolutamente nada. Y eso es súper interesante ahora que vamos a ver. ¿Y para qué más sirve el SCAN? Mucho es como la personalidad. Esta persona que me está escribiendo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué características tiene? Lo vamos a ver. Lo otro es una estrategia de comunicación o hace parte de su personalidad. Lo segundo es si hay falsedad en el contenido, también se puede ver. Y un par de cositas adicionales que vamos a ver. Es algo muy, muy interesante. Y esta metodología, Rita, nos explica Israel, FBI, también me dice. FBI es la que se usa en los interrogatorios del FBI. Yo llevo haciendo interrogatorios hace 10 años, Diego, y todo lo hago con esta metodología SCAN, que la hacen en el Marshalls, FBI y en Israel. El que la creó es israelí, se llama Avinoam Sapir. Es una persona muy interesante y yo he estudiado con el Marshalls esto y soy experta en el SCAN. Bueno, pues esto está muy bien. Ustedes, como saben, Rita es experta en estos asuntos, ha estado con nosotros para hablar de otros temas importantes en nuestro país. Y pues bien, por supuesto, los escritos del presidente Petro también son importantes. Lo primero que le quiero preguntar, Rita, la cantidad de escritos del presidente Petro, ¿a qué puede obedecer? ¿Es su estrategia de comunicación quizás? ¿O puede ser, no sé, que haya determinado que es la mejor manera de hablarle a los colombianos? Yo creo que es una manera en la cual él alcanza a pensar que escribir. Una cosa es escribir un trino y otra cosa es hablar tú a tú. Entonces, en el hablar tú a tú no hay tanto tiempo para pensar y reaccionar. En cambio, cuando escribimos, pues tenemos más tiempo. Yo creo que esa es la estrategia de él, sobre todo porque sus mensajes tienen ciertas características especiales que son transversales a casi todos los mensajes y él las ha estado manteniendo. Pero a veces, independiente que sea el presidente Petro, a veces el pensar tanto el mensaje que se quiere enviar puede llevar a cometer errores también. ¿O no? Cometemos menos si tenemos el tiempo de pensar, pero no significa que no cometemos, siempre cometemos. Hay algo que no le había contado y es que en esto del SCAN hay una cosa muy interesante y es
una característica más del ser humano, y es que nosotros siempre cuando lo contamos todo es porque el subconsciente es honesto, Diego. Esa trastienda que nosotros tenemos acá atrás, de alguna forma siempre revela la verdad. Y eso es lo que es tan interesante mirar acá. ¿Dónde se revela una verdad? Cuando lo tenemos escrito para nosotros es una gran ventaja, porque es más fácil de analizar. Cuando una persona lo habla, es mucho más difícil alcanzar a escuchar. O sea, para nosotros, para todos es una ventaja que él escriba. Sí. Ya vamos a ver algunos casos puntuales de escritos del presidente Petro, sobre todo los recientes de la marcha del pasado 21 de abril. Pero, ¿cuál sería la principal característica del presidente Petro? Porque también es cierto que cuando nosotros nos comunicamos, hablamos, escribimos, además del mensaje que queremos enviar, pues una experta como usted, Rita, analiza otro tipo de cosas que por supuesto nosotros no. Sí. Características típicas de la personalidad de Petro. Mire que en todos los mensajes, él trabaja los mensajes que se llaman mensajes en círculo. O sea, nunca cierra, dice una frase, pero nunca cierra el mensaje, siempre lo deja ambiguo y abierto. No hay un quién, ni en dónde, ni quiénes, ni por qué. Y eso se llama un mensaje circular. Eso es, Rita, como se dice coloquialmente, dejamos la conversación en punta, por ejemplo. Que uno habla y realmente no se concreta el mensaje, ¿puede ser así? Algo así, significa que no hay detalle en el mensaje. Y eso es algo súper interesante en la comunicación. ¿Y por qué se hace? Porque un lector desprevenido lee el mensaje y cierra el círculo. El cerebro funciona así. Cuando nosotros no tenemos detalle en algo, el cerebro no se da cuenta, el cerebro sencillamente un vacío lo cierra. Yo no sé si usted se acuerda o lo ha hecho alguna vez, estos ejemplos que nos ponen, que nos dan una hoja manuscrita y hay palabras sin letras y hay palabras escritas por mitad, pero nosotros alcanzamos a leerlas, aunque esté todo por mitad, porque el cerebro siempre cierra un vacío y cierra un círculo. Entonces él hace lo mismo, él siempre da una frase sin detalles, ni cuándo, ni dónde, ni quiénes, ni nada, y el desprevenido que lee cierra el círculo y piensa que lo entendió todo. O sea, cierra círculos. Pero eso también sería un error de comunicación. Sí, no. Para el desprevenido es fantástico porque no cerrar círculos tiene un muy buen lejos. O sea, suena increíble. ¡Wow! Me dijo. Pero yo fui la que cerré el círculo, ¿no? Nosotros lo cerramos. En cambio, para el que lee y no es desprevenido, tiene muy mal cerca. Por ejemplo, para mí. Porque yo analizo, bueno, porque tengo la técnica y personas que se sientan a analizar, para ellos está muy mal, pero para el desprevenido tiene un muy buen lejos. Pero en este caso, Rita, en su análisis, ¿qué significa que ese mensaje sea vacío? Que él lo deja abierto y el desprevenido lo cierra, como lo quiera cerrar en su cerebro, y siente que lo cerró. Le voy a dar un ejemplo de la vida real, lo que significa cerrar un círculo. Cuando a usted lo llaman, Diego, y le dice, ¿usted en dónde va? Usted tiene una cita y le dicen, oiga, ¿usted dónde va? Y usted dice, ya estoy llegando. Pero usted no dice a dónde. El otro cree haber entendido que estoy llegando a donde estoy yo. Está cerquita. Sí, pero él dijo, ¿pero usted dijo eso? No, usted no lo dijo. O sea, deja todo abierto, a la interpretación. Y eso lo hacemos diariamente. El cerebro siempre cierra círculos cuando estamos desprevenidos. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Y entonces él utiliza la estrategia de cierro círculos. Es una característica de personalidad también que significa no me apropio. No me apropio de nada. Sencillamente voto algo y no me apropio. Y eso tiene dos elementos más. Él no usa el yo para nada. Nunca en un trino usted verá un yo. O sea, siempre en tercera persona. No. O no se apropia de la situación. El yo es yo no me apropio. Entonces no se apropia dejando círculos abiertos, que es una estrategia. La segunda es nunca uso el yo. Y la tercera, cuando usa el plural, nunca especifica de quién estamos hablando. Esas son las tres técnicas de no apropiación que hay en la comunicación. Hablan de la personalidad, pero también hablan de la estrategia. Y esa estrategia de la que usted habla, Rita, ¿en qué podría consistir, digamos? El presidente Petro, ¿para qué implementaría esta estrategia?
Porque es útil. Para el despistado es súper útil. Cuando no nos apropiamos además del yo, es súper útil, porque no me comprometo, no me apropio, no nada. Y es súper útil. No cargo una responsabilidad más adelante. No, nada. No cargo responsabilidad, no nada. Y eso puede ser una estrategia o también un factor de personalidad, pero cuando hablo de estrategia y personalidad, en alguna forma las dos cosas se unen. Porque puede ser que yo haya empezado, no tenga esa personalidad, pero haya empezado a hacer una estrategia al respecto. Pero de tanto usar esa estrategia y ciertas palabras, usted acaba asumiendo esa personalidad. O sea, como que lo uno se convierte en lo otro y en alguna forma esto se traslapa. Rita, ahí se me ocurre preguntarle algo. A veces los mensajes del presidente quedan, por la oposición, por las críticas, en que el presidente escribe muy mal, que se le van errores de ortografía, en que no tiene puntuación. Quedan en eso más allá del mensaje. ¿Usted cree que el presidente Petro, estos errores puedan ser también una estrategia? Es decir, que sean conscientes. En algunos momentos, en algunos trinos pienso que sí, porque él quiere dar esa estrategia de liberal, de fluido, de vamos a bailar, cantar, luego soy una persona que fluye. Entonces, en algunos momentos sí, cuando por ejemplo en algún trino escribe 2 veces niña, niña. O sea, eso es un acto consciente. En otras cosas, ortografía y eso, yo creo que posiblemente no es un acto consciente si no se le pasa. Que eso sí puede ser por el afán de escribir un mensaje. De pronto por el afán, de pronto por todo se le pasa. Bueno, pues ya vamos a hablar, Rita, de qué otras características ha encontrado, pues pero para que vayamos mirando los trinos. Si le parece, vamos a ver uno muy interesante que ha dado tanto pie a reacciones políticas, aunque esta entrevista no tiene nada que ver con temas políticos. Pero mira, vamos a leerles a nuestros televidentes. Le solicitaré este 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la Plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando. Espero que me acompañen en todo el país. Será un caminar por la dignidad laboral. Este es un trino bastante extenso, voy a leer 2 o 3 párrafos nada más. Será un día para que todos y todos los trabajadores de la salud salgan por su estabilidad laboral a punto de conseguirse. Por el derecho a pensionarse, por un mejor salario y por créditos baratos para la economía popular. Que el campesinado salga a la ciudad y los indígenas por la reforma agraria. Que las y los jóvenes de las barriadas populares salgan en multitud. Recuerden que soy su presidente. A cantar, a bailar, a luchar por la educación superior gratuita y por el crédito cooperativo juvenil. Mientras hablamos acá con Rita, ustedes pueden ver la totalidad del trino. ¿Qué nos dice este escrito del presidente? Este es un trino del 20 de abril y tiene cosas bien interesantes. El primero, fíjese cómo dice, iré como antes ¿de qué? Fíjese cómo deja abierta la palabra, iré como antes caminando, como antes de qué. Entonces dejó esa frase a que usted piense, iré como antes, ¿sí? Fíjese cómo no cierra las frases. Ahí sería a que la gente interprete, si antes como... ¿Antes de qué? Antes de la marcha, antes cuando era congresista. Antes cuando lo que usted quiera, interprete lo que quiera, él lo deja abierto. ¿Sí? Pues es lo que yo le decía. Dice algo muy interesante, mire todas las cosas que él nombra. Él nombra, sería un día para todas y todos los trabajadores, él nombra a los que tienen derecho a pensionarse, un mejor salario y luego dice lo más importante, recuerden que soy su presidente. Está siendo excluyente. El presidente de ellos no dice recuerden que soy el presidente de Colombia o no dice recuerden que soy su presidente también. No. Mire cómo nosotros todo lo contamos aunque no lo decimos. El que nos contó aquí, que es el presidente de ellos, los que nombró. Fíjese todos los que nombró. De ellos, recuerden que soy su presidente. Mire cómo siempre lo decimos, lo contamos todo, aunque no lo decimos todo. Con eso que usted está diciendo, Rita, claro, entonces ahí el presidente de tajo excluye a un sector de la población. Sí, tal cual, es excluyente. El desprevenido
no lo alcanza a leer, no lo alcanza a codificar. Hay que sentarse y leerlo para entender, ok, me está excluyendo, ¿a quiénes está excluyendo? Nombró a quienes está incluyendo. ¿Los demás? Los demás no. No. O sea, quienes no estén ahí en ese mensaje, no Petro no es el presidente de ellos. No, porque dijo, recuerden que soy su presidente. Ninguna palabra sale del vacío. Todo nosotros lo contamos en la vida, siempre, pero no nos damos cuenta. Quizá él ni siquiera se dio cuenta cuando lo escribió. Pero mire, Rita, que estos análisis con usted son muy interesantes justamente por esto, porque uno va encontrando estas cosas. Y en medio de la polarización que hay en el país, es interesante porque uno de los asuntos que se han dado y que le han dicho al presidente Petro, como ocurre también con todos, es que cuando un presidente llega a la Casa de Nariño es el presidente de todos los colombianos, haya o no haya votado por él. De acuerdo. Pero acá claramente hay una exclusión. Después dice otra cosa, recuerden que soy su presidente, a cantar, a bailar, a luchar por la educación superior gratuita. ¿Qué me nombra primero? Cuando nombramos primero algo, eso se llama la prioridad salomónica. Primero me dice que canten, bailen. O sea, ¿qué tiene él en su mente? Hacer ruido. ¿Qué me deja en tercer lugar? Educación superior gratuita y crédito cooperativo juvenil. Esos no son sus verdaderos intereses. Nosotros todos lo contamos aunque no lo decimos. ¿Qué es su interés? Salgan a la marcha, canten, bailen, hagan ruido. Eso es lo que él quiere. Pero y eso está... Esto acá, semánticamente, Rita, podría también significar lo que han dicho algunos, que el presidente Petro, bueno, y que eso es innegable, las calles han sido su mejor escenario, intentar mover la gente en las calles, generar ese ruido, ¿podría estar ligado a eso? Totalmente, y es una estrategia para él importante, cantar, bailar. Ni bien ni mal, solamente es importante ir comprendiendo qué persona es, y esto nos va diciendo una cantidad de cosas. Con ese escrito que es extenso, con solamente eso, ¿usted cómo descifraría a Gustavo Petro con solo ese escrito? Es mejor siempre ver varios escritos para ver transversalmente cómo se repiten las cosas. Bueno, pues veamos otro. Veamos otro para que yo pueda ir explicando. Sobre este escrito que estábamos viendo. Le quería contar porque es bien interesante esto de recuerden que soy su presidente. Sí, eso es bien interesante. Tengo un escrito acá que es muy interesante, que es del 23 de abril. Es el parrafito último del escrito del 23 de abril. Para mostrar cómo él deja, dice, deje que griten mentiras, no le vamos a quitar la pensión a nadie. ¿Sí? Es del 23 de abril, es un escrito muy largo, que es el que empieza con algo que dice, han sido 13 los periodistas agredidos, pero el último párrafo es muy interesante. Ese trino, Rita, ha generado mucha controversia por muchas cosas. E interpretaciones, porque además... Sobre eso, Rita, ¿qué tan bueno es enviar mensajes extensos? Es decir, ¿hasta qué punto se logra comprender o se logra llevar efectivamente el mensaje cuando se hace tan extenso? ¿Es buena la comunicación así? A mí no me parece. Me parece que es extremadamente largo y además es bien enredada. Entonces no me parece una comunicación clara. Pues mire, Rita, este escrito es que es muy largo. Mire donde dice... 23 de abril. Sí, empecemos, voy a leerles un pedacito que es bien interesante para explicar lo que yo le estaba diciendo, que no cierre círculos. Dice, dejen de gritar mentiras. A yo le preguntaría, si yo estuviera en un interrogatorio, ¿quiénes? Dejen de gritar mentiras. Él nunca, fíjese que no me da detalle, no me dice, dejen de gritar mentiras, las personas, ¿qué tal? No, él no me cierra el círculo. No le vamos a quitar la pensión a nadie. ¿A quién se refiere con ese plural, vamos a quitar? No sé de quién me está hablando, si es él, si son sus ministros, ¿quiénes son? Cuando eso pasa es porque las personas no se apersonan. No le vamos a quitar la EPS a nadie, solo que no vamos a permitir que se roben el dinero. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Si ve que nunca me dice ni quién, ni dónde, nada. Además que hay una acusación también. Sí, hay una acusación, pero como no me dice quiénes. Pero esa también no puede ser una estrategia de justamente lo que nos mencionaba ahora, como no se apropia directamente de las cosas, lanza esta frase para hablarle a algún sector, por supuesto,
Pero sin lanzar una acusación directa porque podría tener responsabilidades penales. Exacto, eso se llama la no apropiación. Entonces usted interprete lo que quiera. Eso se llama dejar el círculo abierto, tal cual. Mire qué interesante. Entonces usted lo interpreta como usted quiera. Pero él al fin y al cabo no está acusando a nadie. Si se da cuenta, no acusa a nadie. Después dice, desde que se nombró nueva fiscal, una mujer decente empezó la extrema derecha a desesperar. Pero no me dice qué es desesperar. ¿Qué significa? Si me hubiera dicho desesperar porque vimos esta actuación, esta y esta, yo digo, ok, pero otra vez la deja abierta para que usted piense lo que usted quiera. Después dice, tanto temor le tienen las investigaciones judiciales. Y acá empiezan cosas más interesantes. Cuando empezaron los juicios, empezaron las manifestaciones de la violencia. ¿Cuál violencia? Ni idea, porque tampoco lo nombra. A mí no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso. Mira qué interesante, esto es información no solicitada y fuera de contexto. Nadie le ha dicho nada. Sobre todo que... Estamos hablando de... Al presidente Petro nadie lo ha acusado de robarse plata. Por eso, pero él... Nadie lo ha dicho. Pero él mismo, eso se llama información fuera de contexto, que tiene pues peso en un análisis científico como el que yo hago, pues tiene peso porque yo no le he preguntado. La vuelvo a interrumpir ahí, Rita. Cuando uno entrega, o mejor, hace lo que hace el presidente Petro, de dar esos detalles que no han sido pedidos o hacer referencia a un detalle que no ha sido señalado, porque nadie, ni siquiera la oposición ha dicho que el presidente Petro se ha robado plata. Se habla de una presunta financiación irregular de la campaña, que eso es otro asunto y que determinarán las autoridades, pero nadie ha dicho que él se ha robado plata. Al hacer referencia él a eso, no sé, quiere tal vez adelantarse a algo o sepa que va a venir algo y dice, mejor lanzo esta frase. Yo creo que esta es una frase no pensada. O sea, fue un lapsus. Cuando nosotros damos información no solicitada y no al lugar y fuera de contexto, siempre tiene un valor. Y yo como, si yo lo estuviera interrogando, yo estaría preguntando, por ejemplo, hábleme de esto de robar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo nunca nombré esa palabra. Ni en ningún contexto está esa palabra. Entonces, que venga esta frase tan fuera de contexto, pues siempre llama la atención. Y sobre todo, como le digo, pues que nadie estaba hablando sobre ese asunto en Colombia. ¿Qué más ve de ese mensaje? Mire, dice, los que se llenaron de sangre de jóvenes tienen miedo. ¿Quiénes? Otra vez, fíjese que siempre hace lo mismo. Nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no hemos matado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es? ¿Quién? Estos mensajes, Rita, en todos los análisis que usted hace, ¿no puede ser tomado por algunas personas también como violentos? Es decir, hablar de robos, de asesinatos, de muerte, todo esto, ¿no es violento en una comunicación? Sí, y fíjese que él usa varias palabras permanentemente. Matar, odio, lo usa cuando lo vincula con las personas que excluye de su presidencia, odio y matar. Las nombra permanentemente. Si usted mira los trinos de él y cuenta cuántas veces dice odio, pues son varias. O cuántas veces dice matar y son varias. ¿Y qué podría significar eso, Rita? Si usted estuviera en un interrogatorio, y es que esto es lo apasionante de este tema, y usted está utilizando esta metodología, y tiene una persona que utiliza tanto estas palabras, que ya por lo que hemos visto, van dirigidas a un sector claro, ¿sí? ¿Qué haría usted en ese interrogatorio para intentar determinar por qué se usan tanto? Yo diría, ¿qué significa odio para usted? ¿Qué actos específicos? Porque odio es una palabra ambigua, ¿no? Yo siento odio, pero realmente odio es diferente para cada persona. Entonces, lo primero que yo le preguntaría es, ¿qué actos son para usted significativos para decir que hay odio? Para que todos hablemos el mismo idioma. Lo primero es eso. Siempre cuando hay una palabra ambigua hay que llegar a ¿qué entiendes tú? ¿Qué entiendo yo? Pero como acá no explica, entonces cada uno puede pensar lo que quiera. De eso se trata, ¿no? De que cada uno piense lo que quiera, sobre todo el despistado.
Pero volviendo al principio, entonces es su estrategia de comunicación. Sí, puede ser, pero acuérdese que la estrategia, si la usamos permanentemente, se vuelve parte de nuestra personalidad. Si usted todos los días se repite las mismas palabras estratégicamente, pues al día 30, usted se convierte en una persona diferente, ¿o no? O sea que si el presidente Petro usa tanto la palabra odio, en algún momento ese odio podría llegar a la personalidad del presidente, ¿es así? Pues cada palabra que nosotros usamos en la vida tiene un efecto sobre nosotros, cualquiera. Si usted dice la palabra amor, amor, amor 30 días seguidos, es diferente a que si dice odio, mato, mato, porque además tienen vibraciones diferentes y el cerebro las entiende de una forma diferente. Y eso de alguna forma construye nuestro futuro, nuestra personalidad y nuestro destino. Sí. Y sobre todo, no hay que negar que el presidente Petro, por supuesto, es un líder y la cantidad de millones de seguidores que tiene, pues también es una cifra muy grande. Al hablar y al utilizar estas palabras tan seguido, ¿puede llegar a inculcar ese mensaje a sus seguidores? Sí. ¿Sí? Si nos repiten todo el tiempo lo mismo, cualquier palabra repetida, y eso hace que la publicidad hace precisamente eso con una marca. Cualquier marca que hace repetir siempre las mismas palabras, de eso se trata, que las personas compren. Repito y repito y repito hasta que me quede grabado en la cabeza. Que eso era lo de la música, lo de los mensajes subliminares, tal, sí, es así. Todo funciona de esa forma, todo en el ser humano funciona por repetición, todo. Entonces, si a mí me repiten 1000 veces algo, yo acabo comprándolo. Sea una marca, sea un producto, sea lo que sea, yo acabo comprándolo por repetición y no me doy cuenta ni siquiera que ya hace parte de mí. Pues muy bien. ¿Algo más que decir, Rita, sobre este extenso...? De este no tengo nada... Mire, le quería decir solamente de la primera. Sí. Han sido 13 los y las periodistas agredidos en las marchas del uribismo en todo el país. Sí, señor. Sobre eso, semánticamente, quiero preguntarle lo siguiente, Diga. Rita. Sí. Lo que ocurrió el 21 de abril en Colombia fue una marcha que, claro, el Centro Democrático participó Cambio Radical, pero como hace rato no ocurría en Colombia, los protagonistas no fueron los políticos, sino los ciudadanos. Cuando él escribe las marchas del uribismo, ¿es querer descalificarlas o querer desconocer que un grupo importante de colombianos salió a las calles y que no son del uribismo? Y mucha gente en la calle le dijo, no, yo no soy uribista, pero quise salir a marchar. Hay varias cosas interesantes en esa frase que usted acaba de decir. Primero, fíjese que él nunca habla de detalle, él siempre es ambiguo. Solamente en esta frase no solo nombró un número concreto, que es el 13, porque fue absolutamente detallado. O sea, se salió de su personalidad para nombrar algo específico y nombró uribistas, es algo específico. Él no es específico. Eso tiene un significado. Cuando nos apartamos de lo que siempre estamos haciendo, que es lo normal en nosotros y lo que se ha visto transversal en todo, tiene un sentido. Y acá el sentido podría ser entonces vincular directamente esas agresiones al uribismo. Es muy probable porque fue muy específico, cosa que no es usual en él. Pero entonces, Rita, ahí me da pie para preguntarle que la estrategia de comunicación del presidente está bien elaborada, que es decir, que quienes dicen, porque lo dicen en redes sociales, es que Petro escribe y quién sabe en qué esté pensando. Él sabe muy bien lo que está escribiendo. Sí. La tiene clara, como dicen los jóvenes. Pues fíjese cómo esta ambigüedad que hemos estado trabajando tiene un sentido. No cerrar círculos, tiene un sentido, no es que sea porque sí, no. O sea, se la ha pensado y se piensa que pone, claro que se la piensa, no es porque sí. Aunque nos dé la apariencia, como le digo, tiene un mal cerca, porque nos da la apariencia que no me da detalle, que no sé qué, sí, pero tiene un buen lejos. Y ese buen lejos trae un montón de gente. Sobre todo, Rita, que acá sí es una apreciación política, pero a todos los sectores que dicen que el presidente se equivoca, que el exceso de café, bueno, una y otra cosa, yo creo que a la larga el presidente logra lo que quiere, y es enviarle el mensaje a sus seguidores y lograr que hablen de él. Porque en algún momento el presidente Petro lo dijo cuando estaba en el Congreso.
Lo importante es que hablen de uno, sea bien, para bien o para mal. Y él lo consigue, porque todo el día está en la agenda noticiosa del país. Sí, sí, o sea, si hay una estrategia detrás. ¿Qué le digo? Pues sí hay una estrategia. Bueno. Pues hay otra cosa que quiero hablarle de un trino que también va a ser algo muy interesante. ¿Cuál será? El 21 de abril. Vamos a ver cuál es. Siempre nosotros lo contamos todo, aunque no lo decimos todo. Cuando empieza a decir las manifestaciones, ¿lo encontró ahí? Lo estoy buscando. Es que son tantos, Rita, pero bueno, ahí los vamos buscando. A ver. Vamos a verla. Bienvenida a las marchas. No, las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país. Yo creo que es el trino número 5 que usted me mandó. El 5, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Sí. Okay. Entonces. Es algo muy interesante. Ajá. Dice, las manifestaciones contra el gobierno, él, usa la palabra él. No contra mí. Ajá. Tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo, como se seguirá haciendo, una de las características centrales de mi gobierno. Mire cómo cambia la palabra él a mí. Esto es algo muy interesante en los análisis del SCAN. ¿Por qué? Hay algo que en nuestras palabras se llaman palabras funcionales y otras son palabras de contenido. Nosotros hablamos con los dos tipos de palabras. Palabras de contenido son, por ejemplo, taza, mamá, persona, y las palabras funcionales son los conectores entre las palabras de contenido. Las palabras funcionales por sí mismas en una frase no tienen sentido. Las palabras de contenido sí. ¿Qué es lo interesante de las palabras funcionales? Son palabras muy cortas, como el él y el mí, que el cerebro no puede controlar. O sea, él no puede controlar estas palabras porque son muy cortas, son funcionales, no son de contenido. Y el cambio de esas palabras, cuando no conocemos una causa aparente, es algo muy importante en el análisis de algo. Él cambia de el gobierno a mi gobierno. Lo lógico es que si él usa siempre la palabra el gobierno, siempre lo usará igual, o mi gobierno y siempre fuera mí o siempre fuera él. Cuando hay un cambio entre él y mí, que es una palabra funcional sobre la cual no tenemos control, hay detrás una cantidad de cosas que contamos que no estamos diciendo. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que yo veo en las aseguradoras, por ejemplo, el caso de un incendio, para hacerme entender bien. Una persona, por ejemplo, causó un incendio en su casa y quiere cobrar la prima del incendio. Entonces, me cuenta la siguiente historia. Yo llegué a mi casa y todo estaba bien. Jugué en mi casa un ratico cuando de pronto la casa se incendió. Fíjese que pasó de mí a la. Cuando pasa de mí a la, de esa forma yo digo, esta persona fue la que causó el incendio. ¿Por qué? Porque primero se apropia de su casa y luego se aleja de su casa. Entonces lo más probable es que sea esta persona la que causó el incendio. ¿Me hago entender? Sí, sí. Fíjese cómo ese cambio de la a mí tiene un montón de implicaciones. Y en este caso también. Es la primera vez que en un trino usa la palabra mí. Y miren qué contexto la usa. Para él sí hace sentido respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. En eso sí se apropió. Pero en las demás cosas es el gobierno, siempre es el gobierno. Es decir, en este segundo párrafo en donde dice las marchas se le respetó al máximo como se seguirá haciendo, una de las características centrales de mi gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. Aquí, al estarse apropiando, es cierto para él. Está diciendo una verdad. Sí, es cierto. La otra también dice una verdad, pero la aleja, no se la apropia. Él no se apropia. O sea, como fueron hacia allá, contra el gobierno. No es contra mí. No es contra mí, es contra el gobierno. Él, a mí esto no me toca mi corazón. ¿De la importancia? O sea, esto no me toca mi corazón. Pueden hacer lo que quieran contra el gobierno. Estos dos primeros párrafos son muy discientes. Entonces, en el primer párrafo, también uno podría pensar que el presidente Petro
A él no le afectaron las marchas. No, no le afectaron. Es así de simple. Es así de simple. Y el segundo párrafo, por el contrario, que como nos lo ha dicho Rita, sí es una verdad que le está diciendo. Que las dos son verdad. En una se apropia de las cosas y en otra el gobierno, las marchas fueron contra el gobierno. ¿Quién es el gobierno? Ahí tocaría preguntarle, si estuviéramos en un interrogatorio, bueno, ¿quién considera usted que es el gobierno? Pero esto, Rita, digamos, todos estos mensajes de los presidentes, lo que pasa es que el caso del presidente Petro, él mismo maneja sus redes y todo, casi siempre los presidentes tienen ayuda de alguien para enviar sus mensajes. Acá muy seguramente el presidente Petro, esto sí sin tener la certeza, lo hace de manera espontánea. ¿Esto puede llevar a que se presenten estos errores, se podría llamar? Esto no es un error. O sea, él tiene la certeza de... Pues es que nosotros... O sea, él se sienta y nosotros, voy a decir, se fue. Esto es algo que se sale del cerebro. Esto es lo lindo del statement análisis, es que nosotros siempre lo contamos todo, pero no lo decimos todo. ¿Él qué está contando? Él no me está diciendo que no le importaron las manifestaciones, él no me lo está verbalizando, pero ese cambio de esa palabra me lo está contando. Él tiene cosas que sí se apropia, él sabe apropiarse porque sabe decir la palabra mí, la conoce y la sabe, pero otras cosas que no. Pero abajo mire, siempre por dice ejemplo, el gobierno, el gobierno tercer buscará. párrafo. Dice, el principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar, esta frase, el gobierno del cambio. Sí, es el gobierno. Claro, pero cuando se prometió el cambio fue la campaña del presidente. Acá también debería haber sido mi gobierno del cambio. Mi gobierno. Ajá. Pero no es mi gobierno, es el gobierno. Entonces... O sea, si no se logra el cambio, ya Petro se lavó las manos, pues, o sea, según lo que le está escribiendo, sí, ¿no? Sí, después abajo dice, se trata de que suene también la voz popular. Entre estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién buscará caminos de entendimiento? ¿Él o el gobierno? Debería ser concreto y decir, como presidente, abro un diálogo. Yo voy a abrir un diálogo. Entonces yo digo, ok, usted lo va a abrir. Junto con las personas que trabajan conmigo, que constituyen mi gobierno, ¿sí? Pero él siempre solo dice el gobierno. La suerte del gobierno dependerá exclusivamente de, pero es el gobierno. Sí. Entonces ahí la cosa se vuelve bien interesante, ¿no? Le preguntaba ahora a Rita, pero lanzar mensajes tan extensos con tantas ideas distintas, porque por ejemplo en este trino habla de las marchas, entonces pasa a que se va a derrocar el gobierno del cambio, pero también habla de las reformas sociales, también habla de los dueños del dinero público, ese pasado de mafiosos en el poder no debe volver, o sea, habla como de 8 o 9 temas en un solo escrito. Es correcto. ¿Eso qué podría, semánticamente, qué significa? Hay una tendencia a la confusión y a veces quien confunde reina. Entonces, para mí la estrategia también va por ahí. Y pasa mucho que él empieza con una idea y sigue con otra. Si usted es un lector desprevenido, no se va a dar cuenta. Usted solo capta ciertas palabras. Lo que pasa, Rita, y por eso es bueno hacer este análisis, es que cuando cualquier ciudadano, usted en su celular, ve un mensaje del presidente, lo lee rápidamente y se queda con una información de primera. Ya. Igual en materia noticiosa también pasa lo mismo. Son algunas palabras, se genera un titular, se genera una noticia y ya está. Pero cuando se ve detalladamente es mucha información que revela un escrito. Mucha para el que no es desprevenido. Y se sienta organizadamente a decir, bueno, ¿qué dice acá? Hay un montón de información, muy útil además, muy útil. Así, Rita, como los gestos, la comunicación no verbal dice muchas cosas, la escritura también es igual. En este análisis que usted hace, ¿puede detectar las mismas cosas? Mucho. Las palabras no vienen de un vacío, vienen de una estructura cerebral que tenemos. Entonces, lo que nosotros plasmamos es algo supremamente importante. De hecho, muchísimos homicidios en los que yo he trabajado, en todo, ¿en qué momento
nos damos cuenta de lo que sucedió cuando la persona cuenta el cuento, y cuando lo plasma en palabras. Ahí nos damos cuenta un montón. Después yo lo confirmo con lenguaje corporal, después lo confirmo con gestualidad, pero lo primero que siempre hago es esto que estamos haciendo acá, es transcribir lo que la persona me cuenta y ver palabra por palabra con un sistema científico, apartándome de cualquier interpretación. Porque nosotros siempre lo contamos todo, siempre. Esa es la máxima que hay en la comunicación, siempre lo contamos todo, aunque no lo verbalicemos todo, como él está contando aquí. Él está contando que hay una cosa que es el gobierno y otra cosa que es mi gobierno. Y son facetas diferentes. Sí. Mire este trino. ¿Cuál trino? Fue escrito el 21 de abril y dice lo siguiente: no pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió. Solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen. El proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente. Ese es un escrito bastante fuerte porque además utiliza la palabra odio Matar. en 4 ocasiones: matar, asesinos, Colombia no volverá a ser de los asesinos y narcotraficantes. Este escrito, Rita, preocupó mucho pues, a muchos analistas porque decían, bueno, ya empezó a hablar de muerte, tal. Con base en todo lo que usted nos ha dicho, digamos, el presidente habla de un proyecto democrático, todos los gobiernos han llegado pues, por vía democrática, ni más faltaba. Pero en este escrito donde nombra tantas veces la palabra odio y asesinatos, ¿qué podría implicar? Porque además habla el pueblo pobre y juvenil, triunfen. Acuérdese que hablábamos en el otro escrito, cuando él decía que yo soy su presidente, ¿se acuerda que él hace una exclusión? Ahí habla, no encontré el trino, pero habla en ese trino de ellos. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Sí. Nunca nos lo explica. Para ellos el voto no existió. ¿Para quiénes? Podría pensar uno que quienes no votaron por él. No lo piense, ahí dice. ¿Quiénes son ellos? Usted está cerrando un círculo. Y dice, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos ellos? Mire la dificultad de este trino. Como yo no sé quiénes somos ellos o quiénes son ellos, entonces usted se imagina lo que usted quiera. ¿Sí? Ahora, entonces ellos tienen vinculada la palabra odio, muerte, pero eso está en casi todos los trinos. Ellos los vincula con odio, muerte, matar. Los otros, los pobres, los vincula con amor, paz, baile, cantar. Y eso tiene mucho que ver con los cuentos infantiles, Diego. ¿Por qué? Cuando nosotros somos chiquitos, todos los cuentos infantiles tienen víctima, victimario y salvador. Y eso nos fascina. Entonces le echa mano a, está el victimario y lo une con la palabra odio, matar, está la víctima y está el salvador. Todos los cuentos, todas las comunicaciones, todas las historias tienen que tener los 3 elementos, porque eso es lo que nos fascina y eso se llama el storytelling. Y cuando no hay esos elementos, el presidente Petro puede estar creando esos elementos. Los crea para que la historia llegue. Y para él ser el salvador. Claro, porque el storytelling, cuando hablamos, por ejemplo, del storytelling, en hablar en público, en lo que sea, siempre buscamos en un mensaje que tiene que haber los 3 elementos, porque desde chiquitos nos contaron los cuentos de La Cenicienta o Blancanieves y siempre hay lo mismo, ¿no? Siempre están presentes los 3 elementos. Entonces no hay historia, no hay nada que contar si los 3 elementos no están presentes. Una telenovela, cualquiera, siempre tiene que tener los 3 elementos. Y acá en este escrito, el presidente Petro, pues, crea todo, completo. Crea una historia. Pues es una historia, es un storytelling. Y el storytelling nos llega facilito al cerebro, porque es a lo que estamos acostumbrados desde que somos niños. Son 3 personajes de todas las historias. Y esto en el liderazgo político, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que los mandatarios escriben este tipo de mensajes que, por supuesto, pues tienen un objetivo claro.
conquistar audiencias, digamos, eso no es un misterio en las comunicaciones. ¿Puede ganar más adeptos? ¿Hacer Claro, ganar más adeptos? Claro, es que eso hace la historia interesante. Que es un zorro sin espada. Es que todos en la vida giramos alrededor de una historia. Todos. Eso nos fascina. Y después de ver todo esto, Rita, si yo le pregunto cómo calificaría al presidente Petro en materia de comunicaciones, semánticamente, ¿qué respondería usted con este análisis? Pues que él tiene una estrategia y ha logrado, con su estrategia, cautivar a muchas personas. Tiene un lejos muy bueno, un cerca muy malo. ¿Y ese cerca malo qué implicaciones podría tener? Pues el cerca malo es la persona que se sienta a analizar. Y dice, pero realmente acá ¿qué hay? Lo que estamos haciendo usted y yo. Eso es un cerca que tiene que ver con, vamos a entender realmente qué hay detrás de esto. Pero el que no analiza porque lo cogió desprevenido, sencillamente habló y leyó el trino en el celular, pues tiene un lejos bueno, tiene una historia. Sí. Hay una historia interesante. Los malos, los buenos. Sí. Hay una historia interesante. Rita, el presidente Petro siempre, que esto ya no es de los escritos, pero desde que llegó a la Casa de Nariño siempre lo vemos con un lápiz. Que de hecho ha dado pie para algunos chistes, por supuesto, que nunca ha utilizado el lápiz, que está nuevo. Pero pareciera ser un elemento de seguridad. Y cuando uno lo analiza, mientras él escucha la pregunta, golpea el lápiz. Cuando responde, empieza a girarlo, el borrador hacia atrás. ¿Por qué podría hacer esto? Esos son anclas que tenemos. Él tiene muchas anclas y muchos hábitos. Uno es ese del lápiz, son anclas, y otro es, ¿usted se acuerda cuando él se coge acá el cuello? Sí. Que incluso dijeron que era por una enfermedad, pero él ya después aclararon. Pero resulta que él solo lo hace cuando el estrés causa cambios corporales en todos los seres humanos. Entonces cada uno respondemos al estrés de una manera diferente y respondemos con cosas que ya tenemos ancladas. Entonces él tiene particularidades. Cuando está en momento de estrés o en una pregunta que le causa estrés, no está vinculado con la mentira, solo con el estrés, lo primero que le hace es cogerse acá. Entonces yo lo veo y digo, esta pregunta le causó estrés. Son anclas que él tiene. ¿Quiere como canalizar o tal vez no demostrar que tiene un estrés, tal vez? No, cada persona actúa de una forma diferente. ¿O es como para tranquilizarse? Esto puede ser un tranquilizador. Todos los movimientos que sean de tocar, me toco, me froto, son tranquilizadores y se llaman pacificadores. Pero hay muchas formas de mostrar el estrés. Hay quien con el estrés, por ejemplo, lo que hace es que pestañea más rápido. Hay quien con el estrés se enrolla el pelo, depende. Él con el estrés es algo único y personal, hace ese movimiento. Y también entonces tiene un ancla con su lápiz, es un ancla. ¿Tiene significado? No. Es parte de sus anclas, igual como yo tengo anclas, tú tienes anclas. ¿Le da seguridad al presidente tener el lápiz? Le gusta y ya. A veces con lo de la comunicación no verbal o lenguaje corporal caemos en el error de analizar lo que no tiene importancia. Sí, porque si siempre lo hace, lo que siempre hace significa que es un ancla, es parte de mi lenguaje corporal. Lo que hace en momentos específicos sí tiene que ver con el estrés, que es como cogerse el cuello. Entonces, el lenguaje corporal está dividido en dos. ¿Qué es lo que te caracteriza en tu lenguaje corporal? Nosotros aprendemos lenguaje corporal por imitación de nuestros papás de los 0 a los 7 años. Si de pronto el papá hacía así con el lápiz y tal, pues él lo vio y aprendió. ¿Tiene importancia? No. Si siempre lo hace igual, no tiene importancia, es parte de su lenguaje corporal. ¿Cuándo tendría importancia lo del lápiz? Si siempre con el lápiz hace así y después de una pregunta que lo haya estresado, lo hace al revés, digo, acá algo cambió. Porque tiene un hábito que era hacerlo siempre así. Si cambia ese hábito es porque algo mentalmente cambió. Entonces eso sí me llamaría la atención. Pero si eso se mantiene, no tiene importancia y no tiene lectura. Eso sí es para que
no tiene lectura. Tiene una tranquilidad. Exacto, le gusta, como hay quien mueve el pie, O hay cruza quien la pierna, cruza la pierna, hay quien juega con los anteojos, ¿sí? Entonces no tiene lectura si lo hago siempre a la misma velocidad y de la misma forma. Cuando tiene lectura un hábito, eso es cuando cambia o la velocidad o la forma y está precedido por un momento de estrés, una pregunta de estrés o algo y hay un cambio. Entonces ahí yo digo, ok, si hay un cambio, hubo mucha adrenalina y cortisol en su cuerpo y eso le hizo cambiar su lenguaje corporal. Pero si eso no pasa, no hay nada, no hay lectura. Que le gustan los lápices al presidente Petro, eso es todo. Le gusta. Y eso no tiene ningún inconveniente. No tiene inconveniente. Bueno, pero mire que yo no había caído en cuenta en este gesto, que además hace rato no se lo veo al presidente. Seguramente últimamente, bueno, no ha conseguido algunas entrevistas, la más cercana fue la de Noticias RCN, y en una pregunta sí lo hizo, con el tema de la reforma de la salud. Entonces eso es interesante, porque todos reaccionamos con nuestro cuerpo al estrés de diferentes maneras, pero cada uno de diferente manera. Hay que saber cómo reacciona él, cómo reaccionas tú, cómo reacciono yo. Pero tiene que haber un disparador, tiene que haber algo estresante antes de. Si no, no hay una lectura confiable. Por ejemplo, teniendo claro que ya es seguridad, si el presidente está respondiendo a una pregunta, suelta el lápiz o deja de moverlo, ¿podría significar algo? Podría significar algo si siempre lo hace de la misma forma. Pero si le preguntan, por ejemplo, lo de la salud, digamos que supongamos que le causa estrés y él bota el lápiz, yo digo, un momentico, él nunca lo bota y ahora sí lo botó. ¿Qué pasó? Todo lo que nosotros manifestamos con el cuerpo tiene que ver con químicos que se mueven dentro de nosotros, químicos de estrés. Entonces ahí yo sigo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué si él siempre hace así, por qué ahora hizo así? Si nunca lo hace. ¿Sí? Sí. Le preguntaba al principio, Rita, pero entonces, o lo mencionaba mejor al principio, que desde que llegó Petro a la Casa de Nariño no haya un solo trino positivo y propositivo. ¿Qué traduce en el mensaje de Gustavo Petro como persona? ¿Qué significa que en sus redes no haya mensajes como esperanzadores, de positivismo para un país que tiene tantos problemas, por supuesto, como Colombia? Porque es que el morbo llama más la atención. Fíjese, infortunadamente las palabras matar, odio tienen mucha fuerza. Y las personas se pueden quedar pegadas a ellas. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Primero, es una estrategia de comunicación en la cual hablábamos del storytelling, que es necesaria. Es necesaria para armar una historia. Y si él quiere ser el salvador, ¿a quién va a salvar? Pues tiene que pegarse de algo para salvar. Y es una estrategia. Que le está... ¿Que le funciona? Pues sí. Pues sí, pero también de tanto repetirlo, cuando nos repetimos a nosotros mismos un cuento todo el tiempo, acabamos también metidos en ese cuento, porque el cerebro de tanto repetir acaba creyéndoselo. O sea, yo puedo ser una persona pacífica, pero si empiezo durante un mes seguido a decir odio, 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 mato, 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 dentro de 30 días no voy a ser la misma persona. Sí. Porque las palabras que nos repetimos hacen cambios en nosotros. Y ya para ir finalizando, Rita, para no quitarle más tiempo, al principio en la entrevista hablábamos de unas características de Gustavo Petro. Creo que le interrumpí cuando estaba entregando algunas características del mandatario. ¿Tiene otras más de lo que logró identificar semánticamente del presidente? Lo que hablábamos, y lo repito, acá es la no apropiación. Que hablábamos de que no cierra círculos, que no nombra el yo. En ningún tuit hay un yo, o por lo menos no uno que yo haya visto. El nosotros, lo hablábamos de cuando él habla de nosotros o de ellos, ¿quiénes son? Y esas son las tres técnicas de no apropiación que hay en la comunicación. Rita, si usted haciendo esta metodología, aplicándola, y usted entrega un informe, no sé, a un psicólogo, a las autoridades, ¿usted qué cree que con base en su informe podría determinar un psicólogo, por ejemplo?
que tiene esa característica de personalidad, que es una persona que no se apropia de la realidad. ¿Y una persona que no se apropia de la realidad podría vivir en una fantasía, tal vez? No necesariamente, esto puede ser una estrategia. Hay muchas personas en la vida que no se apropian de sus cosas, muchas, que tienen esas características. Hay otras personas que nos apropiamos, decimos yo quiero, el yo está presente. En los otros, pues no sé, yo mejor no, yo digo, lanzo, pero al fin y al cabo no dije nada. Y esto y podría, no me comprometo. Sí, claro. Y podría reflejar tal vez algo de niñez, por ejemplo, con el presidente, la no apropiación, quizás. Ahora Gustavo Petro, por supuesto, es el centro de la atención, se han escrito un par de libros sobre él, pero no sabemos realmente cómo fue la niñez como tal. ¿Cómo nos afecta la niñez? Nunca sabemos ni en nosotros mismos. Porque venimos, imagínense, con toda esa cantidad de cosas, hasta los 7 años, el cerebro de un niño todo lo recibe, lo absorbe sin preguntarse por qué ni qué, nada. ¿Lo absorbemos de quién? De los profesores, de los papás, inclusive hay quien dice que de otras generaciones de atrás. Y todos nosotros tenemos eso atrás en la trastienda. A veces ni lo entendemos en nosotros. Entonces, escarbar hacia la niñez puede ser que haya cosas muy evidentes y otras cosas que no. Pero evidentemente a todos nos afecta lo que ha pasado hacia atrás, a todos los seres humanos. Y somos de alguna forma el resultado de todas las vivencias que hemos tenido. Eso no significa que no seamos responsables. La madurez significa me hago responsable de lo que me ha pasado atrás y lo cambio. Y finalmente, Rita, ya para irnos y para despedirnos, como lo decía al principio, intentamos meternos un poco en la mente del presidente Petro. Al hacer este análisis, además de lo que ya me ha dicho Rita, de la no apropiación, la mente del presidente Petro, ¿qué tendrá en este momento? Pues yo creo que le dan vueltas en la cabeza muchas cosas. Lo de las marchas. Ahora, no, mentiras, no sé si le dan vueltas. Fíjese lo que él dijo. Cuando él habló de las marchas, habla de el gobierno. No se apropia. Entonces no sé hasta qué punto eso le estén dando vueltas, no sé. ¿Sabe qué siento? Que al presidente Petro le golpea mucho, tal vez el ego, en que hayan salido a marchar en contra de él. Pareciera ser. Pues a mí me golpearía. ¿A usted lo golpearía? A mí me golpearía esa cantidad de personas caminando, pero fíjese que las declaraciones que él da son lejanas. O sea, a veces también tenemos algo en nuestra personalidad y es que alejamos las cosas, no nos las apropiamos porque nos duele. Por dolor. Por dolor preferimos dejarlas allá y que eso a mí no me toque. Entonces me distancio de las cosas y eso se ve en las palabras que usamos. Y se pone como esa barrera de, sí, como esto fuerte. Sí, no es conmigo porque son estrategias de supervivencia y una estrategia de supervivencia se llama me distancio de. Las tenemos muchos seres humanos, nos distanciamos de cosas que nos duelen y entonces las alejamos porque nos duelen o nos da miedo. Entonces puede ser que la estrategia de no apropiación de él sea también algo de me distancio porque me duele. También, todos tenemos estrategias de supervivencia diferentes y una es esa. Entonces también puede ser eso. Pues Rita, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana una vez más, acompañarnos una vez más. Gracias, Diego. Gracias a ti. Y a ustedes también, mil gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinan sobre este análisis que acabamos de hacer? Bueno, que acaba de hacer Rita, que es la especialista, por supuesto. Opinen, ingresen a nuestra página www.semana.com y la cita con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien.